Eduardo Manzano llegó al mundo en una época en la que México respiraba cambios profundos, artísticos y sociales. Nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, en el seno de una familia humilde que jamás imaginó que aquel niño inquieto, de mirada viva y sonrisa permanente, se convertiría en una de las figuras humorísticas más queridas del país. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad especial para observar a las personas, imitar voces y reproducir situaciones cotidianas con un toque cómico que hacía reír incluso a los adultos más serios. Esa habilidad natural, que parecía un simple juego infantil, sería el cimiento de toda su carrera. Su infancia estuvo marcada por el cariño de su madre, una mujer paciente y protectora, y por la disciplina que le inculcó su padre, un hombre trabajador que siempre le enseñó que la honestidad y la constancia eran los pilares para salir adelante. Aunque la familia no gozaba de grandes recursos, en el hogar de los Manzano nunca faltó la música, la radio encendida y la risa que Eduardo provocaba con sus ocurrencias. Los vecinos aseguraban que el niño Manzano había nacido con un talento innato, capaz de transformar la más mínima anécdota en un pequeño espectáculo. Durante sus años de escuela, Eduardo no tardó en destacar por su facilidad para hablar en público y por su manera particular de contar historias. Sus maestros, lejos de regañarlo por distraer a sus compañeros con chistes e imitaciones, comenzaron a verlo como un joven con un futuro prometedor en el ámbito artístico. Fue precisamente en esos años donde descubrió la magia del teatro escolar, un escenario improvisado en el que podía convertirse en cualquier personaje, y donde recibía los primeros aplausos que marcarían su destino. A finales de su adolescencia, Eduardo empezó a frecuentar pequeños foros culturales y centros comunitarios donde se organizaban presentaciones amateurs. Allí encontró su verdadera vocación. Cada función reforzaba en él la idea de que su vida debía estar ligada al entretenimiento y al humor. Sin embargo, llegar a los grandes escenarios no sería un camino fácil. La competencia en la capital mexicana era intensa, y muchos jóvenes soñaban con aparecer en la radio o en la televisión, que recién empezaba a consolidarse como el medio más importante del país. A pesar de las dificultades económicas y las inseguridades propias de cualquier joven artista, Eduardo nunca se rindió. Su determinación era tan sólida como su creatividad. Ingresó en academias de actuación y expresión vocal para perfeccionar su talento, consciente de que la disciplina profesional era tan importante como la chispa humorística que siempre lo había acompañado. Fue en estos años de formación cuando comenzó a construir el estilo que lo volvería inconfundible. Un humor inteligente, profundamente humano y cargado de timing escénico. Su círculo cercano recuerda que Eduardo era un joven soñador, pero también extremadamente disciplinado. Pasaba horas practicando gestos frente al espejo, memorizando diálogos o escribiendo pequeños guiones que después probaba con su familia. Quería hacer reír, sí, pero también quería contar historias que conectaran con la gente, que reflejaran la vida cotidiana del mexicano común. La Ciudad de México de los años 50 y 60, con su bullicio, su cultura vibrante y su creciente industria del entretenimiento, se convirtió en el escenario perfecto para su despegue. Eduardo absorbía todo lo que veía: los espectáculos de carpa, las películas de oro del cine mexicano, los programas cómicos que empezaban a aparecer en televisión. Sabía que ese universo era el suyo y que, tarde o temprano, encontraría su lugar en él. Así comenzó la historia de un joven que, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en una figura icónica del humor mexicano. Sus primeros pasos, marcados por la dedicación, la curiosidad y una risa contagiosa, fueron el preludio de una carrera que más adelante lo llevaría a conquistar escenarios, pantallas y el corazón de millones. La carrera de Eduardo Manzano no solo fue larga, sino vimos extraordinariamente influyente. Su ascenso comenzó de manera silenciosa, casi discreta, en pequeños escenarios, donde el joven humorista probaba sus primeros sketches. Pero fue su entrada al mundo del espectáculo profesional lo que transformó completamente su destino. A inicios de la década de 1960, cuando México vivía el auge de la televisión y la radio,
Eduardo empezó a llamar la atención por su capacidad de crear personajes cómicos llenos de humanidad y picardía, rasgos que nunca abandonaría. El gran punto de quiebre ocurrió cuando se unió al legendario trío humorístico Los Polivoces, junto a Enrique Cuenca. Este dúo alcanzó niveles históricos de popularidad, convirtiéndose en uno de los referentes más importantes del humor televisivo mexicano. El carisma, la versatilidad y la precisión interpretativa de Eduardo lo llevaron a encarnar a algunos de los personajes más queridos por el público. Desde el típico mexicano de barrio hasta figuras políticas caricaturizadas con elegancia y picardía. Su risa contagiosa y su dominio del ritmo cómico hacían que cualquier sketch, por sencillo que fuera, se convirtiera en un momento memorable. Con Los Polivoces, Eduardo Manzano no solo demostró talento para la comedia, sino también una sorprendente capacidad de adaptación. Él y Cuenca creaban personajes que, más allá de hacer reír, retrataban de manera crítica, pero siempre amable, a la sociedad mexicana. Este equilibrio entre humor y sátira fue uno de los grandes secretos de su éxito. La gente no solo se reía, se reconocía a sí misma en las historias que Eduardo interpretaba. A lo largo de su carrera, Eduardo participó en múltiples programas de televisión que consolidaron su fama nacional. Su presencia se volvió habitual en los hogares mexicanos. Cada semana, millones esperaban sus apariciones con entusiasmo, sabiendo que su humor ofrecía una mezcla única de inocencia, inteligencia y tradición. Además de sus trabajos televisivos, incursionó en la radio, el teatro y el cine, demostrando que su talento iba mucho más allá del sketch cómico. En teatro, Eduardo destacó por su habilidad para mantener la energía del público durante largas funciones, adaptándose con facilidad a distintos géneros, desde la comedia ligera hasta obras más elaboradas. Sus espectáculos se llenaban de familias enteras que buscaban una noche de risas y nostalgia. La sonrisa de Eduardo y su naturalidad sobre el escenario lo convertían en un artista cercano, alguien que parecía formar parte de la familia. En el cine, Eduardo participó tanto en películas de humor como en producciones más serias, demostrando una faceta actoral que muchos desconocían. Aunque su fama siempre estuvo ligada a la comedia, su habilidad para transmitir emociones más profundas sorprendía a quienes lo seguían exclusivamente por sus trabajos televisivos. Tuvo papeles protagónicos y secundarios, y cada una de sus interpretaciones dejaba la marca de un comediante que sabía usar el silencio, la mirada o el gesto mínimo para generar impacto. A medida que pasaban las décadas, Eduardo se convirtió en un símbolo de la comedia clásica mexicana. Mientras las nuevas generaciones descubrían otros formatos y estilos, su humor permanecía vigente gracias a la calidad de sus interpretaciones y a la autenticidad que transmitía. Las repeticiones de sus programas seguían obteniendo altos niveles de audiencia, y muchos jóvenes lo conocieron gracias a sus padres y abuelos, quienes lo sentaban frente a la televisión para compartir el humor de antes. Ese humor blanco pero lleno de ingenio. Ya en sus últimos años de carrera, Eduardo Manzano continuó trabajando con pasión, participando en series, telenovelas y programas especiales. A pesar de su avanzada edad, mantenía una vitalidad sorprendente y nunca perdió el deseo de hacer reír. Él mismo solía decir: «Mientras pueda arrancar una sonrisa, mi trabajo todavía vale la pena». Y así fue. Un artista entregado hasta el final, respetado por colegas, admirado por generaciones y considerado uno de los pilares fundamentales del entretenimiento mexicano. Su legado profesional es tan vasto como su carrera. Eduardo Manzano no fue solo un comediante, fue un observador de la vida, un constructor de personajes inmortales y un maestro del humor inteligente. Su trayectoria es un pilar de la memoria colectiva mexicana, un puente entre la comedia tradicional y la moderna, y un testimonio de cómo un niño con talento podía llegar a convertirse en ícono nacional. Aunque Eduardo Manzano brilló intensamente en los escenarios y en la televisión, su verdadera fortaleza siempre estuvo en su vida familiar. Detrás del humorista que hacía reír a millones se encontraba un hombre profundamente sensible, dedicado y orgulloso de su hogar. Para quienes lo conocieron de cerca,
Eduardo era exactamente lo que veían en pantalla. Cálido, amable, generoso y capaz de transformar cualquier momento cotidiano en una anécdota llena de alegría. Su vida amorosa se consolidó cuando conoció a su esposa, la actriz y cantante Marina Ferrer, una mujer que no solo compartía con él el mundo artístico, sino también una visión de vida marcada por la complicidad, el respeto y la risa. Desde el inicio, su relación estuvo cargada de química. Eduardo encontraba en Marina una compañera de vida, alguien que entendía los sacrificios de la profesión, los tiempos irregulares, la exposición pública y la presión constante de mantenerse vigente en el medio. Marina solía decir que enamorarse de Eduardo fue como descubrir la felicidad en versión humana. Él, por su parte, afirmaba que ella era su equilibrio, la persona que lo mantenía firme cuando la fama amenazaba con desbordarlo. Juntos formaron un matrimonio sólido, discreto, alejado de escándalos mediáticos, movido siempre por la idea de proteger su intimidad. El amor entre ellos dio fruto en la llegada de sus hijos, quienes se convirtieron en el motor más grande de Eduardo. Aunque su carrera lo mantenía constantemente en movimiento, él nunca descuidó su papel de padre. Era conocido por llegar a casa, dejar los guiones sobre la mesa y sentarse en el suelo a jugar, contar historias o improvisar pequeños shows para sus hijos. La risa, que era su herramienta profesional, también fue el lenguaje principal de su hogar. Con sus hijos, Eduardo ejerció una paternidad comprometida y afectuosa. Les enseñó valores que él mismo había heredado de su familia: la humildad, la honestidad y la importancia de trabajar con pasión. Aunque jamás presionó a ninguno para seguir sus pasos en la actuación, siempre apoyó cualquier sueño que tuvieran. Les decía, no importa a qué se dediquen, lo importante es que lo hagan con el corazón. Pero, como sucede con muchos artistas, Eduardo también enfrentó momentos difíciles. El agotamiento por largas jornadas, los compromisos profesionales y las giras podían alejarlo físicamente de su hogar durante días o semanas. Sin embargo, Marina se convirtió en el pilar que mantenía la estabilidad familiar. Ella entendía que el talento de Eduardo era un regalo para el público, pero nunca permitió que la familia quedara relegada. La comunicación entre ellos fue siempre la clave para mantener la unión. Amigos cercanos aseguran que Eduardo era un hombre profundamente enamorado de su esposa hasta el último día de su vida. Admiraba su fortaleza, su paciencia y su capacidad para acompañarlo sin perder su propia identidad artística. Más que pareja, eran un equipo. Él aportaba la chispa y la espontaneidad. Ella, la serenidad y la claridad emocional que lo ayudaban a mantenerse centrado. La familia Manzano Ferrer era conocida por ser discreta, un rasgo poco común en el medio del espectáculo. Preferían las reuniones íntimas en casa, las comidas familiares y los momentos tranquilos. Eduardo siempre decía que el verdadero éxito no estaba en el número de aplausos, sino en la calidad del amor que uno recibe al apagar las luces del escenario. En los últimos años de su vida, Eduardo comenzó a reflexionar más profundamente sobre el paso del tiempo. Valoraba cada instante con su familia, consciente de que el cariño de los suyos era el verdadero legado que dejaría. Su esposa y sus hijos lo acompañaron en cada etapa, celebrando sus logros, consolándolo en sus pérdidas y recordándole que más allá del personaje público, él era un esposo ejemplar y un padre extraordinario. Cuando su salud empezó a deteriorarse, la familia se convirtió en su refugio final. Marina Estonia estuvo a su lado día y noche, sosteniéndolo con el mismo amor inquebrantable que había marcado toda su historia juntos. Sus hijos, ya adultos, lo acompañaron con ternura, agradecidos por el padre que había dado tanto de sí durante toda su vida. La vida familiar de Eduardo Manzano fue, en muchos sentidos, su gran obra maestra. Un espacio donde el humor se convertía en amor, donde la fragilidad se transformaba en fortaleza y donde el artista dejaba paso al hombre. Allí, en la intimidad de su hogar, es donde su risa adquiría su significado más profundo. La noticia de la muerte de Eduardo Manzano dejó a México sumido en una profunda tristeza. Para millones de seguidores, él no era solo un ícono de la comedia,
Era parte de la historia emocional del país, un recuerdo vivo de la infancia, de las tardes en familia frente al televisor y de un tipo de humor que parecía eterno. Sin embargo, detrás de los aplausos, la nostalgia y los homenajes, su partida estuvo marcada por momentos de dolor que, hasta entonces, solo su esposa y su familia conocían realmente. Durante meses, el deterioro de su salud había sido evidente. Eduardo enfrentaba complicaciones cardíacas que, poco a poco, comenzaron a limitar su energía y su movilidad. Aún así, fiel a su espíritu, se negaba a mostrarse vulnerable ante el público. Decía que la gente merecía recordarlo de pie, sonriente, con la misma fuerza que lo caracterizó durante más de 6 décadas de carrera. Su esposa, Marina Ferrer, fue quien presenció en silencio esa lucha diaria contra un cuerpo que ya no podía seguirle el ritmo al corazón de artista que aún quería vivir, crear y reír. La mañana de su muerte, la familia estaba reunida. Eduardo había pasado una noche difícil y su respiración se había vuelto más pesada. Marina sostuvo su mano durante horas, susurrándole palabras de amor, asegurándole que estaba ahí, que no lo dejaría solo en ese último tramo del camino. Él la miró con ternura, con esa complicidad construida a lo largo de décadas, y trató de sonreír. Fue entonces cuando su corazón, agotado por años de lucha silenciosa, se detuvo. Eduardo partió en paz, rodeado del amor que había dado y recibido toda su vida. Aunque los medios reportaron inicialmente que había fallecido por causas naturales, Marina decidió, días después, romper su silencio para aclarar lo sucedido. En una entrevista profundamente emocional, confesó que la verdadera causa de su muerte había sido una insuficiencia cardíaca avanzada, una condición que Eduardo había enfrentado en privado para evitar preocupar a los fans. Él no quería que la gente lo viera sufrir. Siempre decía que su misión era provocar sonrisas, no preocupaciones, declaró Marina con la voz entrecortada. Según relató, Eduardo había sido diagnosticado años antes, pero insistió en seguir trabajando mientras pudiera. Cada proyecto, cada aparición pública y cada entrevista eran oportunidades para seguir conectando con el público que tanto amaba. Sin embargo, la enfermedad avanzó más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Marina también reveló que los últimos meses habían sido especialmente duros. Eduardo experimentaba fatiga, mareos y episodios de dolor, pero intentaba disimularlos para no generar angustia en su familia. Su entrega al arte era tan grande que, incluso en los momentos más delicados, mantenía el humor intacto. «Si me voy antes que tú», le decía a su esposa, «al menos prometo organizar la comedia en el cielo». Cuando la noticia de su fallecimiento se hizo pública, miles de seguidores acudieron a las redes sociales para despedirse del hombre que durante décadas había formado parte de sus vidas. Los canales de televisión transmitieron especiales, actores y comediantes dedicaron mensajes de cariño, y distintas generaciones coincidieron en algo. Se había ido un referente irrepetible del humor mexicano. Pero el testimonio más conmovedor vino de su esposa. Marina no solo explicó la causa real de su muerte, sino que compartió detalles íntimos que revelaban la dimensión humana de Eduardo. Contó que, la noche previa a su fallecimiento, él le pidió escuchar música, una canción que ambos habían adoptado como símbolo de su amor. Ella la puso suavemente, y él cerró los ojos con una expresión tranquila, como si la melodía lo abrazara. «Fue su despedida», dijo Marina. «Una despedida silenciosa, profunda y llena de amor». También compartió una frase que él le dijo días antes de morir, y que ella jamás olvidará. «Mi vida ha sido buena, Marina. He reído, he amado y he sido amado. ¿Qué más podría pedir?». Con esa frase, Eduardo dejó claro que había cumplido su misión en este mundo: hacer reír, hacer sentir, hacer recordar. Su legado continúa vivo en cada sketch, en cada personaje, en cada risa que generó y seguirá generando. La familia pidió privacidad tras la revelación, pero agradeció profundamente el cariño del público. Para ellos,
Ver cómo tantas personas compartían recuerdos y anécdotas del comediante fue un consuelo en medio del dolor. Hoy, la muerte de Eduardo Manzano no solo se recuerda como el final de una era, sino como el cierre digno y amoroso de la vida de un hombre que dedicó su existencia a hacer más ligera la de los demás. Su especie que pasó a su esposa, al revelar la verdad, no buscó dramatizar su partida, sino honrar su memoria con la transparencia y el amor con los que él vivió siempre. Eduardo se fue como vivió, rodeado de cariño, humildad y luz. Y aunque su ausencia física pesa, su risa, esa risa única que llenó generaciones, sigue resonando, recordándonos que los grandes artistas nunca mueren, simplemente se transforman en eternidad.